Bien, muy buenos días chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado esta semana? Bueno, como les había contado, hoy tenemos la última clase de lo que sería, o lo que yo nombraría como eje de números, ¿ya? Que serían la operatoria con raíces y los números imaginarios, ¿ya? Estos dos conceptos los voy a definir en modo general, ¿ya? Válido para cualquier tipo de raíz que ustedes trabajen y para cualquier número imaginario. Sin embargo, el desarrollo de estos en octavo básico, creo que en cuanto a raíces solo alcanzan raíces cúbicas como máximo, y números imaginarios no los van a conocer todavía. Ya van a ser en enseñanza media cuando ustedes recién empiecen a trabajar con ellos, así que hoy día simplemente los vamos a definir. ¿Ya? Por eso hoy día la clase va a ser un poco más corta que las otras. ¿Ya? ¿Explica bien? Bien, entonces vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy día. Mirando a la loca cómo está ahí arriba acá. Espérenme. Las raíces básicamente son una operatoria en la que ustedes tienen que pensar números que multiplicados por sí mismos nos den el valor que esté bajo la raíz, ¿ya? Y siempre se diferencian o se identifican mediante la forma que tenemos acá, ¿ya? Que sería con el índice de la raíz, que sería n, con la cantidad subradical, que es como se le llama, que sería a, y el valor de la raíz, que sería el resultado. Ya aquí abajo los tienen definidos para aquellos que quieran ir anotando después realmente cuando suba la grabación al mismo canal de siempre, lo puedan ver, ¿ya? Pero es básicamente eso, es ver qué número elevado a tal cantidad, o sea, qué número elevado a tal cantidad nos da el número que tenemos bajo la raíz. ¿Ya? Esa es la forma de pensar para resolver las ah, ahí está. Para resolver las raíces, ¿ya? ¿A qué número podemos elevar? O sea, ¿a qué número está elevado x? ¿Ya? Para que nos dé a. O lo que sería, ¿qué número elevado a n nos da el valor de a? ¿Ya? Esto lo podemos ver con diferentes ejemplos. Por ejemplo, la raíz cúbica de 2196. Para resolver esto, debemos pensar qué número multiplicado 3 veces por sí mismo nos da como producto 2197. Si pensamos un poco, sabríamos que ese número sería 13, ¿ya? Pueden comprobarlo con la calculadora, no hay ningún problema. Ya no sé si es que a ustedes en el colegio les dejan utilizar calculadora, pero es como lo más sencillo para poder calcular raíces. O también tenemos números de la siguiente forma, ¿ya? Por ejemplo, la raíz de 49, que esto sería igual a 7. ¿Por qué razón? Porque cuando no está escrito el valor del índice de la raíz, siempre va a ser un 2, ¿ya?
si no tienen nada escrito ahí, siempre va a haber un 2 escrito. Ya esto es similar a cuando estábamos trabajando con los exponentes. Recuerden que cualquier número se puede convertir a potencia si lo elevamos a 1. Ese 1 siempre va a estar ahí. ¿Ya? O lo mismo cuando queremos convertir un número entero a una fracción. Ya podemos hacerlo siempre si lo dividimos por 1. ¿Por qué es 13 la primera? Porque es el único número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 2197. Y eso, simplemente para comprobarlo, tendríamos que multiplicar 13 por sí mismo 3 veces. ¿Ya? Se puede hacer con calculadora, no hay ningún problema. Sí, de hecho, yo para lo que es el cálculo de raíces y cálculos de este tipo, o logaritmos que van a ver también en enseñanza media, les recomiendo siempre utilizar calculadora. Exacto, es que son potencias, ¿ya? Esta es la operación contraria a las potencias. Ya estamos viendo, estamos buscando un número que elevado a 3 nos dé 2197. Ya por eso tenemos que hacer la multiplicación iterada de 13 por 13 por 13. Ya no es 13 por 3. Es un número que elevado a la raíz nos dé el número que tenemos abajo. Ah, sí, sí. Chiquillos, los que vayan entrando, cuando lo hagan apaguen los micrófonos. ¿Ya? Por favor. A menos de que quieran hacer una pregunta o que quieran aportar algo a la clase, siempre se recomienda entrar con los micrófonos apagados. No necesariamente, porque al resolver las raíces, lo que nosotros estamos buscando es la base de esa potencia, ¿ya? Estoy respondiendo preguntas en el chat, ¿ya? Que las mandan por privado para, no sé si para no quedar como la persona que tiene dudas y todo eso, ¿ya? Yo les digo desde ya que aquellos que crean que preguntar algo es prácticamente no ser lo suficientemente inteligente, yo les diría lo contrario. Realmente las personas realmente inteligentes son aquellas que preguntan cuando no saben la respuesta. ¿Ya? No es yo lo deduzco después. ¿Ya? Las personas que realmente son inteligentes no les interesa el lo veo después. Yo tengo una persona que me está enseñando, entonces le pregunto para aliviar esa duda de inmediato. ¿Ya? Es básicamente eso, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, la raíz de 14, no, de 16, ¿ya? Como no está escrito el índice de la raíz, eso siempre iba a ser un 2, ¿cierto? Entonces pensamos, ¿qué número elevado a 2 nos da 16? Ya, para hacer esto, no tienen que saberse las tablas, ¿ya? Aquí no aplican las tablas de multiplicar, aquí aplican las potencias, ¿ya? ¿Qué número elevado a 2 nos da 16? Sería 4. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque 4 al cuadrado sería lo mismo que 4 por 4. 4 por 4 sería 16.
¿Ya? De esa forma se resuelven las raíces. Ya no estamos buscando tablas de multiplicar que nos den los 2197. Estamos buscando un número que elevado al valor de la raíz nos dé el número que tenemos bajo ella. ¿Ya? Por ejemplo, sale mejor trabajándolo con una calculadora. Ya, a eso es a lo que voy con que es mejor estos. Exacto, con números grandes es muy complejo. ¿Ya? Y no solo con números grandes, cuando ya pasamos de raíces cuadradas a raíces cúbicas, sí o sí necesitamos calculadora. ¿Ya? Cuando son raíces cuadradas, trabajamos con las tablas de multiplicar todavía. Por ejemplo, el 2 por 2, el 3 por 3, el 4 por 4, el 5 por 5. Todo eso es lo más probable que no encontremos bajo la raíz. ¿Ya? Pero cuando son números grandes, o son raíces cúbicas, o son raíces a la quinta, como está en el último ejemplo acá, siempre es recomendable trabajarlo con calculadora. ¿Ya? Lo que es ustedes, hasta creo que primero o segundo medio, solo van a conocer raíces cuadradas y raíces cúbicas como mucho, ¿ya? Al menos según los programas que están escritos en el ministerio. Sin embargo, aquí como no estamos para basarnos en los programas, simplemente estamos haciendo un reforzamiento, yo lo estoy pasando en base a cualquier raíz que se puedan encontrar ustedes, ¿ya? Es 13, porque si multiplicas 13 por 13 por 13 te va a dar los 2197. Esto obtenido con calculadora. ¿Ya? Por eso siempre les recomiendo andar con una calculadora. Si no tienen una normal, simplemente vayan dividiendo el número. Ya divídanlo por los números que ustedes crean, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta que encuentren uno que al dividirlo no les dé decimales. ¿Ya? Cuando no les den decimales, vuelven a dividir por el mismo número, ya hasta llegar al número más pequeño que puedan, ya que normalmente debería ser el mismo número por el que están dividiendo. Bien, esas son como sugerencias para trabajar raíces. Ya si no logran ello, siempre es recomendable utilizar calculadora para las raíces, ¿ya? Porque incluso yo tengo problemas al trabajar algunas raíces de vez en cuando. Sí, por eso me está... ¿Ya? Porque no me las sé todas de memoria, ¿ya? Así que es necesario siempre una calculadora para apoyarse. El problema es que las calculadoras normales no tienen raíces sobre la cuadrada, así que para eso se necesita una calculadora científica. Sin embargo, como les digo, ustedes hasta primero o segundo medio solo van a conocer raíces cuadradas y raíces cúbicas, como mucho. Y lo más probable es que las raíces cúbicas se las aproximen para hacer algunos cálculos, ¿ya? Pero es básicamente eso. Y entonces, sigamos. La otra forma en la que ustedes se pueden encontrar sería, por ejemplo, esto. Una raíz con exponente x, tenemos base, o sea, tenemos índice radical, x, el subradical, 19.683, y nuestro valor de la raíz sería 3. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué número elevamos 3 para que nos dé los 19.683? ¿Ya? Esto es simplemente ir elevando a 3 a diferentes números para llegar a ese valor. ¿Ya? Aquí ya tienen la respuesta que sería, en este caso sería 9. Entonces esta raíz sería la raíz novena de 19.683. Y esto nos daría igual a 3. ¿Ya? O el último cálculo, que sería una raíz quinta de un valor x que estaría igualada a 6. Entonces, para saber qué valor tiene x, tenemos que decir 6 elevado a 5, ¿cuánto nos da?
el resultado serían 7.776. ¿Ya? Esos son como los tipos de raíces en los que ustedes tendrían que encontrar solución, ¿ya? Como los más difíciles. Que tengan una raíz cúbica de un número grande, que ese es el más común, para el cual yo siempre recomiendo calculadora. Que tengan una raíz cuadrada de un número conocido en las tablas de multiplicar, que ese es como el que más ustedes van a ver. Un cálculo de raíz en el cual tenemos que encontrar el índice de la raíz, y un cálculo donde tenemos que encontrar el subradical de la misma raíz. Ya, esos son como los posibles cálculos para raíces. Ya, ahora vamos a ver operatoria. De las raíces, ¿ya? Vamos a borrar todo esto. Bien. Aquí, ¿qué tenemos? Para la adición y la sustracción, o suma y resta, que es como se le denomina también, no existen operatorias para las raíces, ya no existen propiedades ni nada para trabajarlo. Es similar a las potencias, ¿ya? Entonces, para trabajar una suma o una resta de raíces, lo único que podemos hacer es calcular las raíces y después realizar la operación. Por ejemplo, tenemos una raíz cúbica de 1331 y una raíz quinta de 245. ¿Ya? La raíz cúbica de 1331 sería 11 y la raíz quinta de 243 sería 3. ¿Ya? Entonces a las finales simplemente tenemos una operación de 11 más 3 que nos daría 14. Ya, para la resta es exactamente lo mismo. Tenemos que desarrollar las raíces y después hacer la operación que tenemos acá. Para la multiplicación y la división hay varias propiedades que son muy similares a la de la potencia. Ya, por ejemplo, tenemos el igual índice igual índice radical y diferente subradical, la división del mismo exponente radical, la raíz de una raíz y todo eso. ¿Ya? Esto los vamos a definir en la próxima diapositiva. ¿Ya? Que los tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos raíz enésima de A por raíz enésima de B. Ya, como tenemos el mismo índice, podemos poner todo eso bajo una raíz y multiplicar los subradicales. Ya, por ejemplo, raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 125. Esto sería igual a la raíz cúbica de 8 por 125, lo cual nos daría la raíz cúbica de 1000. Y 1000 obviamente es 10 elevado al cubo. Ya, por eso se suelen enseñar las raíces después de las potencias. Ya, porque enseñando las potencias uno ya va a ir calculando varias potencias comunes. Ya, cuando tengan que enfrentarse a las raíces ya saben más o menos cómo es, qué números podrían ser. Ya, en el segundo caso tenemos la raíz enésima de A dividido por la raíz enésima de M. Todo esto podemos escribirlo bajo una misma raíz y dividir los valores que tenemos bajo la raíz. Por ejemplo, la raíz quinta de 1775 dividido por la raíz quinta de 32. Esto sería lo mismo que la raíz quinta de 7776 dividido por 32. El resultado de esa división sería 243. Y 243 sería 3 elevado a 5. ¿Ya?
La raíz de una raíz, al igual que la potencia de una potencia, si tenemos una raíz de otra, simplemente multiplicamos los índices radicales y mantenemos un subradical de la misma forma. Por ejemplo, la raíz cuadrada de la raíz cuarta de 65.536 sería lo mismo que la raíz de 2 por 4 de ese mismo número, que nos quedaría la raíz octava de este número, que sería 4. ¿Ya? Para todo esto recomiendo, como dije, siempre utilizar calculadora. ¿Ya? Si tenemos la raíz de una potencia, esto siempre va a ser a cuando n sea impar. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz quinta de 7 elevado a 5 sería lo mismo que 7. ¿Ya? Por otro caso, la raíz enésima de a elevado a n sería siempre el valor absoluto de a si n es par. Por ejemplo, la raíz cuarta de 5 elevado a 4 sería el valor absoluto de 5. Recuerden que el valor absoluto siempre nos convierte el número que tengamos dentro en positivo. ¿Ya? No he preguntado en ningún momento, ¿hay dudas con respecto a alguno de estos cálculos? Recuerden que después vamos a hacer ejercicios de esto, ya donde se podrán realizar. La 4 y la 5, ok. La 4 nos dice que la raíz enésima de a elevado a n va a ser igual a siempre que n sea impar. ¿Ya? Básicamente es que sin importar el valor que tenga, si son impares, el valor que tengamos acá siempre va a ser el mismo. Y tenemos que n, la raíz enésima de a elevado a n va a ser el valor absoluto de a si n es par. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz cuarta de 5 elevado a 4 tendría que ser igual al valor absoluto de 5. ¿Por qué razón es esto? Porque no están consideradas las raíces negativas. ¿Ya? Las raíces negativas no existen y eso lo vamos a ver después, ya cuando estemos hablando de los números imaginarios. Básicamente, si usted intenta sacar una raíz con índice par o exponente par y el índice subradical es negativo, no está contemplado como resultado, ¿ya? No está contemplado como un resultado matemático. Básicamente sí, Agustino. Ya uno ve el número que tenemos y escogemos una base, ya que puede hacer algún múltiplo de ese número. Y después lo vamos elevando y elevando y elevando para ver si es que nos da ese número. ¿Ya? Pero es eso, ¿ya? Por eso se enseñan las raíces después de las potencias. Porque cuando a ustedes les enseñan las potencias, tendrían que ejercitar muchos ejercicios de ello. Ya elevar todos los números a 2, todos los números a 3, todos los números a 4 y todo eso. ¿Ya? Para que cuando trabajen potencias que no sean de coeficiente 2, ya que no sean de raíces cuadradas, sino raíces cúbicas, raíces a la cuarta, raíces a la quinta, ustedes ya tengan una base para decir, ya, este número sería tal. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz quinta de 243 lo podrían sacar fácil si hubiesen elevado el 3 a 2, o el 3 al cubo, o el 3 a la cuarta, o el 3 a la quinta, ¿ya? Realizando eso ya pueden saber qué número podría ser, ¿ya? Es simplemente ejercitación. De la misma forma que ustedes trabajaron multiplicaciones y divisiones, ¿ya? Cuando usted multiplica, es simplemente hacer el desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, 8 por 3 nos va a dar 24,
8 por 4 nos da 32, 4 por 5 nos da 35. Sin embargo, al momento de dividir, nos encontramos, por ejemplo, que 35 dividido por 7, ¿cuánto nos daría? 5, que sería la operación contraria a la multiplicación. Esto es exactamente lo mismo. Las raíces son la operación contraria a las potencias. Por eso, cuando ustedes las tengan en algún ejercicio, las tienen que desarrollar al mismo nivel. ¿Ya? Recuerden que en algunos colegios se enseña la regla de una regla conocida como el Papo Mudas, ¿cierto? Esta regla que nos dice que tenemos que trabajar primero los paréntesis, después las potencias, multiplicaciones, divisiones, adiciones o sustracciones, ¿cierto? Que serían sumas y restas. ¿Ya? Sin embargo, al mismo nivel que las potencias están las raíces, ¿ya? Y la división y la multiplicación también están al mismo nivel, ¿ya? Como son operaciones opuestas, ya las podemos hacer al mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos 3 por 5 más, no sé, 20 dividido por 4, ¿ya? Ambos cálculos, ya sea la multiplicación y la división, tenemos que hacerlas al mismo tiempo. Ya es básicamente eso. La multiplicación y la división están al mismo nivel, y las potencias y las raíces también están al mismo nivel. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que acabamos de explicar o con respecto a algo anterior? Ok, cuando estemos realizando los ejercicios, ya iba a quedar mejor explicado lo que son las raíces a las que ustedes se van a enfrentar, ¿ya? Lo que yo les he explicado, es básicamente todo el concepto de raíces, ¿ya? Para cualquier raíz, para cualquier caso en el que tengan que calcularla y cualquier propiedad que ustedes tengan que aplicar. Sin embargo, en los ejercicios vamos a ver los cálculos a los que ustedes se enfrentarían. ¿Ya? Y ahí va a quedar mejor explicado para lo que ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? Así que aquellos que dicen que no entendieron nada de lo que he explicado, ahí cuando trabajemos con los ejercicios van a poder verlo. ¿Ya? No es paréntesis, es el símbolo del valor absoluto, ya que son dos rayitas verticales alrededor de un número. ¿Qué significa eso? Que el resultado de este cálculo siempre va a ser positivo. Siempre va a ser el número positivo. ¿Ya? A eso se refiere el valor absoluto. No necesariamente hay que anotar. Ya después de todo en la próxima, o sea, después todo esto va a estar en... lo voy a subir a YouTube en caso de que quieran volver a verlo, volver a escuchar todas estas explicaciones o resolver alguna duda que tengan. ¿Ya? Bien, vamos con la siguiente. También es posible convertir las raíces a potencias. Después se lo hago que se los envíen, ¿ya? El link del canal.
Las raíces se pueden convertir a potencias, ¿ya? De la siguiente forma. Si tenemos una raíz enésima de a elevado a b, esto se puede convertir a potencia simplemente manteniendo el a como base, manteniendo el exponente de b y dividiéndolo por el valor de la raíz. ¿Ya? Como está expresado aquí en el siguiente ejercicio, que tenemos la raíz quinta de 7, recuerden que todo número se puede escribir como potencia elevándolo a 1. Si esta raíz la quisiésemos convertir a potencia, no, simplemente nos quedaría 7 elevado a un quinto. Ya esto es para poder simplificar mejor el exponente de lo que está bajo la raíz y el índice de la raíz. ¿Ya? Ahora, los números imaginarios. Los números imaginarios son aquellos que no están catalogados como un número real en base a las operaciones matemáticas. Como ya habíamos dicho, aquí encontramos las raíces de menos 5, o sea, las raíces negativas. ¿Por qué encontramos las raíces negativas acá? Porque no existe ningún número que multiplicado por sí mismo nos dé un número negativo. ¿Ya? El menos 25 tenemos como múltiplos, o sea, como factores, el menos 5 y el 5, ¿cierto? Y ambos son distintos. Por tanto, no podrían ser el resultado de la raíz. ¿Ya? Por eso, las raíces de números negativos siempre están contemplados como números imaginarios, cuando el exponente de la raíz es de número par. Si fuese impar, ya se podría dar que dieran números negativos del resultado, pero eso es algo en lo que ustedes se van a tener que preocupar en enseñanza media, ¿ya? Por ahora los números imaginarios simplemente los estamos nombrando para ustedes. O sea, simplemente los estoy nombrando para ustedes, para que sepan que existen números que no están definidas su operación matemática, pero que también existe un conjunto para ellos. ¿Bien? Ahora vamos a ir con ejercicios. Creo que continúan ejercicios ahora. Sí. Que son poquitos. ¿Por qué razón? Porque como dije, ustedes en octavo básico, como máximo se van a enfrentar a raíces cuadradas. ¿Ya? Es básicamente eso. Entonces, tenemos, lo primero es convertir en raíces, o sea, en potencias, ya ahí debería decir potencias, convertir en potencias los siguientes números. Ah, no, estaba bien. Control Z. Convertir en raíces los siguientes números. Ya los tenemos convertidos en potencias, entonces simplemente tenemos que convertirlos en raíces. Recuerden que la raíz sería el valor por el que estamos dividiendo el exponente. Entonces, el primer ejercicio, que sería 3 elevado a 4 quintos, sería lo mismo que la raíz quinta de 3 elevado a 4. El 2 elevado a 1 medio, si lo queremos convertir en raíz, nos quedaría la raíz cuadrada de 2 elevado a 1. Ya que eso también lo podríamos escribir simplemente como la raíz cuadrada de 2. Recuerden que si no escribimos ningún número aquí, siempre va a ser una raíz cuadrada. Y también tenemos el a elevado a 3 cuartos, que si queremos escribirlo como raíz, tendríamos la raíz cuarta de a elevado al cubo. Bien. ¿Y hasta ahí hay alguna duda de cómo convertir potencias en raíces?
Dígame. Supongamos que tenemos, a ver, 5 elevado a 12 tercios, ¿ya? Si queremos convertir esta potencia en raíz, este numerito que está abajo sería nuestro índice radical, o sea, tendríamos una raíz cúbica. ¿De qué? Del 5 que se mantiene y que estaría elevado a 12, ¿ya? De la misma forma, si tenemos una raíz cuadrada, por ejemplo, de 7, si este, o sea, una raíz, no sé, ¿sí? Cuadrada de 7 elevado al cubo, si queremos convertir esto a potencia, nos quedaría 7 elevado a 3, y esto estaría dividido por el índice del radical, que sería 2. Y esto es la raíz cuadrada de 2 elevado a 1. Pero como no tenemos nada escrito acá, o sea, es cuadrada porque no tenemos nada escrito acá. Por eso sería la raíz cuadrada de 2. Ya ahí debería ir un 2, ¿ya? Que sería el que tenemos acá. Sin embargo, la raíz cuadrada se suele poner sin el exponente, ¿ya? Chiquillos, recuerden, en cuanto esto se corte, ustedes esperan 30 segundos, 40 segundos y volvemos a unirnos para hacer los demás ejercicios, ¿ya? Somos 43, así que voy a esperar que se vuelvan a unir por lo menos unos 35, 36 personas.